respuesta. La semana fue una semana especial y ha debido significar para el pueblo dominicano profundo el que permanece una semana capaz de remover sus sentimientos, su patriotismo y reafirmarse en la determinación de velar por la preservación de la independencia nacional, de la soberanía, por el resguardo de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad, porque celebrándose en esta semana el 16 de agosto, un año más de la restauración de la República, entiéndase, la restauración de la independencia de la República, es la evocación de sus héroes lo que puede fortalecer más al espíritu del dominicano. Vi unas declaraciones en la prensa de jueves, en un comunicado formal escrito por el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, simple pero vital, haciendo una advertencia sobre los peligros actuales que se ciernen sobre la soberanía y exhortando al dominicano a mantener viva la memoria y el respeto, vivo el respeto por esos hombres y esas mujeres que se comprometieran en la guerra de restauración gloriosa de 1861-1863. Una guerra popular. Las entrañas del pueblo reaccionaron. Un hombre que había sido fundamental con las armas para alcanzar la independencia en el 44. Le falló la fe en esa independencia. Y llegó a creer, según dicen sus apologistas, en que si él moría, la independencia se perdería nuevamente, porque las armas haitianas de entonces eran mucho más poderosas que él había ayudado a vencer. Pero que evidentemente su conducta después de esa gesta del 44 fue penosa. Penosa porque el despotismo afloró de inmediato. Y quizás entre los actos más vergonzosos de la República, de toda su historia, al cumplirse el primer año de esa independencia, fue fusilada María Trinidad Sánchez, beata católica, que la Iglesia no ha querido, ni ha podido, ni ha sabido reclamar, que es la única persona que podría tener
es mi opinión, el derecho de permanecer sus restos junto a los padres de la patria. Su sacrificio, su valor, su comportamiento, su inmolación consagrada en aquella expresión al llegar al patíbulo: cúmplase en mí tu voluntad, Señor, y sálvese la República. Debió bastar para que María Trinidad, la tía de Sánchez, uno de los padres fundadores, fundamental padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez, descansaran sus restos en el monumento supremo de la nación. Naturalmente, ese hombre que perdió la fe y propició la anexión a España, se arrió la bandera dominicana, se abolieron todos los atributos soberanos y pasamos a ser anexado a España, un simple dominio de ultramar de España. No pensó ni los españoles tampoco que le concedieran el título de marqués de las Carreras. Una batalla importante de la independencia en la cual él había sido decisivo, las Carreras. No entendieron al pueblo dominicano. Ellos llegaron a creer las capas dominantes, despóticas, que podían hacer la anexión y que, bueno, el imperio español se haría cargo de esto, porque no había pueblo. Y había pueblo. Pueblo sobrado, profundo, en las entrañas mismas de esta tierra. Y vino el grito de Capotillo. Y ahí surgieron los gigantes. Luperón a la cabeza. Gente de extracción popular eminentísima. Empleado de un aserradero, Benito Monción, en la finca o como ordeñador de la finca de Santiago Rodríguez, un hombre clave y decisivo para el grito de Capotillo. Y así una cantidad de valores inmensos del pueblo que restablecieron a sangre y fuego en la guerra la independencia nacional. Siempre he dicho que en ellos yo he creído ver siempre como el mérito supremo de ellos, los restauradores, cómo conservaron el respeto inmenso por la gesta del 44. Ellos habían vencido a ejércitos españoles. Y bien hubieran podido decir, bueno, la verdadera independencia es esta, la logramos nosotros, y desconocer el 44, un tipo de conducta que históricamente y a escala mundial se ha visto muchas veces. No. Toda la gesta restauradora, Luperón a la cabeza. El respeto del 44. Por eso, cuantas veces me ha tocado participar en eventos o discutir en reuniones de exploración histórica donde se me ha invitado, he puesto de manifiesto mi parecer de que la independencia nuestra no es cualquier cosa.
Se le arrancó a Haití después de 22 años de opresión oprobiosa. Y después se le arrancó a España. A España, esa que decía Bonaparte, dadme un oficial francés y soldados españoles y conquistaré más mundo. Esa es la verdad de nuestra independencia. Ha tenido crisis evidentes, pero ninguna parecida a la actual. Porque el ataque ha sido severo, porque se ha propiciado desde el poder una situación muy delicada. Se ha consentido, incluso hubo un tiempo hace apenas 3 años, en el 16, que se alentó la invasión de población haitiana sobre nuestro territorio. Ahora que tenemos sobrado más de 1,5 millones de haitianos dentro, aparecen los pujos aparentes, cuido fronterizo. No, la frontera jurídica de la Constitución en su predicamento sobre la nacionalidad está siendo atacada por la falsedad, por una parte, violentando todas las normas éticas primarias sobre la identidad, falsificando la nacionalidad, incluso en organismos. Artículo 18 de la Constitución. Nosotros lo pongamos de lado. Es una crisis gravísima la que tenemos. Yo en la semana, el miércoles, y no hice alusión a la restauración que se celebraría el jueves, la titulé la pregunta de las desgracias nacionales. Sí decía que la soberanía, la independencia, la nacionalidad estaba sometida a riesgos inmensos que eran los más obvios. Que no se creyeran aquellos que estuvieron y han estado todavía en la sombra, ahora en la sombra, maquinando contra la República, traicionando la República, que el pueblo está muerto, que el pueblo está desentendido, que ni le va ni le viene, porque como digo en la pregunta, ellos llegan a creer que este es un pueblo que ni agradece favores ni guarda rencores. Que se miren en el espejo de la restauración, para que no tengan sorpresas muy desagradables. Creo que la semana, como expliqué al principio, es una semana fundamental del año. Sea mejor, ni aún la fecha cumbre del 27 de febrero, que se conmemora la independencia del 44, es tan significativa como esta de la restauración. ¿Por qué? Por la naturaleza misma de esa guerra. Fue una guerra popular. Los héroes, las hazañas, estuvieron a cargo de gente del pueblo. Muchos de ellos desconocidos hasta el estallido del levantamiento de Capotillo totalmente. Y son héroes de la nación. Y están en el Panteón Nacional sus restos, donde
han de permanecer por siempre. Es decir que la respuesta, querido, esta primera parte del programa, reservarla a ese reconocimiento, a ese sobrecogimiento que produce la fecha, a los dominicanos y a las dominicanas que miren hacia atrás, que se enteren, que estudien, que oigan los que no lo han podido hacer, para que no dependan tanto de sus instintos rebeldes, tan nobles siempre, sino para que tengan el estímulo del ejemplo. Nosotros no somos cualquier cosa. No es verdad que esa campaña infame que se hiciera hace unos años a escala mundial para degradarnos puede mantenerse. La traición nacional trabajó en favor de que así fuera, como una manera de deprimirnos, como una manera de cualquierizarnos, tribalizarnos. Anda todavía haciendo maniobras en la sombra para ver cómo destruye. El contraste en la isla, el contraste entre las dos naciones y los dos estados que van en paralela. Dos naciones con costumbres, idioma, tradiciones, religión, creencias, culturas diferentes y desgraciadamente dos territorios en los cuales en la parte oeste se ha producido una tragedia ecológica sin nombre. El mundo ha tenido que hacerse cargo inútilmente por años de ocupación militar multilateral, tratando de ver cómo resucita aquello, pero que muchos entienden que se debe de hacer a través de hundirnos a nosotros. De manera que la semana no es cualquier cosa. Y precisamente he estado meditando acerca de los peligros. No solo ese peligro que apunto en la pregunta, que comento como advertencia del presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Rey Guevara, y como mis propias convicciones que he expresado, sino los peligros, los demás peligros que están circunvolando, que están cercando el porvenir nuestro, las sombras, las emboscadas, los riesgos, para los cuales necesitamos apertrecharnos de ideas sólidas, de criterios potentes, de creencias y convicciones firmes, para podernos poner a tono con esas responsabilidades inminentes que están ahí, que se notan cada día, en la medida que uno va observando las circunstancias nacionales y las va espigando y dice, hay esto, y esto otro, y todo eso está confluyendo. Pero nos estamos debilitando. Quienes han trabajado para que eso sea un destino trágico de la nación y del Estado,
han estado trabajando por su desorden, por la fractura de su unidad básica, por minar la cohesión, porque en la medida que logren debilitarnos, ellos piensan que pueden caminar sus mejores planes, vamos a decirlo de esa forma correcta, que son para el país los peores desenlaces. Los mejores planes de la traición son los peores desenlaces para la República. Esa es la ecuación. Unos amigos en la semana se me acercaron, amigos de buena fe absolutamente, y me dijeron: doctor, hemos visto que entre amigos que tienen ellos, muchos de ellos de extracción de izquierda, ideológica, nostálgica, de las décadas de idealismo glorioso de sus luchas, como ellos lo llaman, con la esperanza de permanecer siendo importantes, que lo han sido, están como intrigados, no acaban de comprender por qué usted se opone a la relación de República Dominicana con China, la China popular. Me lo han comentado, me dicen los amigos, que qué pasa, que qué extraño, si usted tiene posiciones tan justas, tan serias frente a las cosas mundiales, ¿por qué usted desaprueba eso? Entonces, mi respuesta ha sido: mira, tus amigos tienen las complejas derivaciones de sus luchas. Muchos de ellos fueron maoístas en los tiempos del líder luminoso, Mao Zedong. Las disputas entre la Unión Soviética y la China de Mao. Y todavía ellos no han podido apreciar cómo se mueven las circunstancias mundiales, cuáles son las consecuencias de la desaparición de Unión Soviética, Rusia reasumiendo con el liderato de este hombre su importancia clásica, histórica, las demás repúblicas de la Federación, las que formaban parte de Unión Soviética durante 70 años, con sus planes y sus problemáticas peculiares, particulares, sobre todo las que están guiadas por patrones islámicos, que lo están sintiendo. Y China, milenaria, una cultura antiquísima, haciendo un giro espectacular. El Partido Comunista conservando el control de la China legendaria, pero su dirección considerando que tenía que abrir hacia Occidente y hacia el resto del mundo con patrones no de la ortodoxia comunista, sino patrones capitalistas, sobre todo porque iba a irrumpir en el comercio mundial en la forma que lo ha logrado, que es realmente una superpotencia. Yo les he dicho a ustedes, le comentaba a los amigos,
que creo que China es fascinante. Siempre lo ha sido, pero en la actualidad sigue siéndolo. Y pongo un ejemplo que parece ligero, pero que tiene mucho contenido. Yo veo la televisión china habitualmente, quizás la que más vea. Y sostengo que si el resto de la televisión del mundo fuera como la televisión china, me atrevo a asegurar que la violencia criminal y los desórdenes sociales del mundo fueran un 50% menores. Se fracturaría de un 100% del infierno que existe, del desorden que existe, a un 50%. Porque es una televisión educativa, enormemente instructiva, hecha con mucha profesionalidad. Bueno, le digo, yo veo las novelas chinas, porque los diálogos en las novelas chinas son diálogos griegos, son valores que se manejan ahí, no son los culebrones que uno está acostumbrado de la novela latinoamericana, no. Y son atractivísimas sus perspectivas. Yo no tengo ningún tipo de resentimiento ni resabio. Ahora bien, ocurre que se está librando ya una peligrosa confrontación que le llaman, por comodidad del lenguaje, guerra de comercio, que es siempre preludio, o ha sido siempre, de grandes conflictos mundiales. El comercio ha estado como eje profundo de los trastornos peores. Porque en Estados Unidos, haciendo galas de su excepcionalismo de siempre, después de haber tenido un presidente afroamericano que nadie suponía que podía ser, y lo fue, aparece un presidente que está siendo el objeto de los ataques más generalizados de escala mundial y con los sectores más sensibles, a la cabeza la prensa. Pero un hombre realmente de excepción. En lo personal, inmensamente rico, multimillonario, pero con decisiones terminantes y un tipo de impetuosidad desconcertante, que descubrió posiblemente dónde estaban las fibras profundas del pueblo americano, que por una razón u otra, entre la política y el juego de minorías importantes, se mantuvo siempre a distancia propiamente de la cuestión del manejo del poder político. Es la mayoría inmensa de Estados Unidos, Norteamérica profunda, sin mayor interés por el fenómeno político, va a unas elecciones, este hombre interpreta el asunto y lo ven como un factor conveniente para su país. Y el hombre sucede que no simplemente quería llegar, sino que al llegar está tratando de hacer cumplir las cosas prometidas. Y las cosas prometidas en campaña fueron conmovedoras, feroces algunas, de lucha y confrontación, haciendo uso de un medio tecnológico ya sorprendente, que todos conocemos, su Twitter. Usted quiere saber qué piensa el presidente de los Estados Unidos a las 9 de la mañana, si usted accede a su Twitter, usted sabe lo que él ha entendido.
cómo él ve las cosas. Y eso ha sido un terremoto para Europa, para la OTAN, para el propio trato con el resto del mundo en general. Pero se están dando casos que uno tiene entonces que comenzarse a preguntar, bueno, la economía norteamericana, según las estadísticas, según van todos los valores esenciales, en una recuperación impresionante. La popularidad del hombre no baja. Al contrario, ahora apoyó en las primarias de su partido, con el cual tiene conflicto. De 10 candidatos que apoyó, ganó 9. Y él es el que ha encabezado la disputa de guerra comercial con China. Entonces, las circunstancias de hoy no tienen nada que ver con los conflictos del tiempo de Guerra Fría, que la proeza fue que Nixon hizo las relaciones con China, que se atrevió a hacerla, que Bush, el Bush padre, no, eso es distinto completamente. Están las BRIC, las economías emergentes, China, Rusia, India, Sudáfrica, Brasil. Fundan un banco similar al Banco Mundial, dicen que con más recursos, y comienzan a derramar su influencia en el continente americano y en otras áreas del mundo. Estados Unidos, durante la administración liberal del presidente Obama, de los Clinton, de los Kennedy, se dio terrenos, se dio espacio, mucho espacio. Y Estados Unidos confrontó cierta disminución, cierta mengua en su carácter decisivo. Y este hombre viene y se hace cargo de eso y vienen los conflictos. Entonces, en esas circunstancias es cuando se produce la iniciativa aquí, que todos conocemos, hacer relaciones diplomáticas formales con China, con el precio de abandonar todo trato con Taiwán, con el cual se venía durante 70 años sosteniendo una relación agradable de asistencia y ayuda de parte de esa economía, de esa isla que tiene la disputa, es China. Es China, no hay duda. Hubo un tiempo en que se hablaba de una sola nación y 2 sistemas. Gran parte de la inversión que hay en China se origina en el capital de Taiwán. Pero ahora está pasando por una fase en que su presidenta, que está llegando a América Latina, es nacionalista y ha entrado en conflicto con la China continental y se han aumentado las tensiones. Entonces China tiene la decisión con un presidente, parece excepcional, Xi Jinping. Creo que su partido le dio un mandato vitalicio, que va a gobernar ahí mientras pueda. Pero está tratando de establecer las llamadas rutas, franja y ruta, para el cercano oriente, para África, el ferrocarril de alta velocidad para Europa. Bueno, un prodigio de infraestructuras monumentales, superiores a lo que fuera la muralla china en su tiempo, que ya era una de las grandes maravillas del mundo. Viene para América Latina, entra por Panamá, comienza a hacer el ferrocarril entre Panamá y David,
tiene interés en el canal, promete el canal de Nicaragua, no se ha podido llevar a cabo, pasando por el lago San Juan, que es el río San Juan y un lago importante que hay. Bueno, acordando con Brasil, apoya a Venezuela, le financia a Venezuela a cambio de petróleo, claro está. Estados Unidos se inquieta y tiene ahora una dirección diferente y la relación es espinosa. No es una relación fluida ni mansa, no. Tiene dificultades y puede tener conflictos mayores. Entonces nosotros, en medio de esa situación, un día, claro, ¡pum!, un rayo. Nos vamos a poner al lado de la historia, dice el presidente. Nos pusimos al lado de la historia. Estados Unidos reacciona, bueno, han turbado la seguridad de la región. Lo vamos a observar. Óigame. Pero si había comercio fluido y voluminoso con China. China vendía aquí todo lo que quería, incluso en un intercambio injusto, porque nosotros vendíamos poco a China. Pero tenemos el atractivo de las infraestructuras, necesitamos dinero, pero no se manejó con cuidado, no se fue delicado al producir ese trasvase de las relaciones. Yo leí una vez, valga la digresión, hace ya mucho tiempo, una biografía de Franklin Delano Roosevelt que escribiera un señor MacGregor. Es buena, está reputada como una de las fundamentales. Y él en un momento hace alusión a la ira de Roosevelt con motivo del ataque de Pearl Harbor. Y yo creo que es con él, porque he leído varios trabajos sobre eso, creo que es en la de él que figura la afirmación de que aquel discurso dramático, formidable, que Franklin Delano Roosevelt pronunciara ante el Congreso Nacional para declararle la guerra a Japón y finalmente entrar en la guerra plenamente ya, porque ya su posición, lo que Churchill quería, que les dieran no solamente el apoyo económico, sino que se les declarara la guerra, el eje entre Japón, Alemania e Italia. Ese discurso él estaba enojado, estaba iracundo. Y decía MacGregor, como que a él lo que más lo había alterado era la alevosía del ataque. Porque el embajador de Japón, con un sinnúmero de funcionarios de la Cancillería japonesa, fueron a la Casa Blanca el 7 de diciembre del 41, el mismo día del ataque. Media hora después de comenzado el ataque, anunciarle a Estados Unidos que se iba a producir el ataque. Por eso él estaba iracundo y decía, hoy es el día de la infamia. La idea es que el carácter sorpresivo del ataque a Pearl Harbor, cuando le estaban hundiendo acorazados, matándole miles de gente, los diplomáticos japoneses se aparecen en la Casa Blanca ya con el ataque, con media hora en desarrollo, anunciarle que se iba a producir. Yo le decía a mis amigos, miren, esa expresión del presidente fue infortunada. Nos pusimos del lado de la historia. Es una forma no solamente de hacer las relaciones con China, sino de hacerle un agravio innecesario a la relación natural sempiterna con Estados Unidos.
que ya la tenemos en grado, diríamos, de familia. No hay familia dominicana que no tenga sobrinos. Yo al menos tengo sobrinos, nietos norteamericanos, hijos de norteamericanos y casadas con dominicanas, o dominicanos casados con norteamericanas. Y una relación natural, porque la geografía es en eso muy exigente, muy determinante. Que por cierto, ahora hay una obra de Kaplan que está muy en boga, la comencé a leer, La venganza de la geografía. Entonces era innecesario ponernos al lado de, bueno, entonces hemos estado contra la historia, nos hemos puesto al lado de la historia, por Dios. Eso, en una forma u otra, engendra aprensión. Y muchas de las cosas que han venido ocurriendo en otras áreas gravísimas, que Estados Unidos, en una forma u otra, tiene una información profunda, total, de todos sus pormenores, provocar tensiones mayores en este momento era algo más con imprudencia, era una provocación impropia, impertinente. Si se quería hacer la relación con China, que muchísima gente la entiende y yo soy de los que creo que era inevitable, eso tenía sus formas. Taiwán, miren, nosotros tenemos dificultades. Necesitamos recursos. Ustedes no pueden ofrecer más que pequeñas ayudas, un hospital en Asua, el arroz de Bonao, algunas cosas valiosas, ¿no? Algún equipo militar, camioneta, cosas, pero necesitamos ayuda y ustedes no nos la pueden dar. Dejen ver si este proyecto de rutas, franjas y rutas que tiene China, lo podemos aprovechar. China está prometiendo una serie de infraestructuras importantísimas, puertos de energía, ferrocarriles, pero advertido, en un proceso de X meses y la oportunidad de hacerlo. Yo diría, en el momento en que se discutía una nación y dos sistemas, que la relación era bastante fluida entre la China continental y Taiwán, y había una administración, ya en el caso de Obama, demócrata, las relaciones se hubieran hecho casi como un pasatiempo, sin mayor conflicto. No, hacerla ahora tiene sus peligros. Entonces, ahí hay una serie de cosas imbricadas, que son las que yo he estado tratando de manejar, no con pinzas, sino con el cuidado debido, sin atropellarme. Ocurre que la jovencita diplomática, parece que encantadora, yo no he tenido el gusto de conocerla, cuando se despide, agradece, especialmente a dos ministros. Uno que es natural, porque es el ministro más cercano al presidente desde hace años, el ministro de la presidencia. Y el otro, el primer ministro, Montalvo, porque él y su equipo trabajaron en una forma, bueno, que China lo agradece, para llevar eso a ese estado de cosas. Entonces uno dice, pero venga acá. Pero esa persona y esos grupos han estado vinculados a USAID, todos reputados funcionarios de USAID de muchísimos años. ¿Cómo es posible que estén trabajando en estos momentos de esa conflictividad espesa que he descrito en favor de establecer esas relaciones? Están moviendo error al gobierno. Están embarazando al presidente.
lo están metiendo en camisa de 11 varas. Claro, tenían una serie de cosas que favorecían el consejo venenoso. No habían declarado las calificadoras los bonos como basura, que nosotros lo que hacíamos era emitir bonos para pagar deuda y una serie de cosas de esas diabluras de Andy Dauager, que es el capitán araña de todas esas aventuras de los bonos internacionales. ¿Cómo va a ser? Entonces, no es una provocación a esta administración, pero esta administración tiene demasiada información peligrosa. Ese informe del Inside Crime sobre la droga en el Caribe, declarando que nosotros somos el sitio ideal para el tráfico del 15% de la droga del mundo. Se olvidan de Haití. Y Haití no es narcoestado, somos nosotros. Es un centro de pensamiento de lucha mundial contra la droga. ¿Qué es eso? Tenemos el trastorno de Brecht, que ha arropado a toda la clase política latinoamericana. Y la nuestra todavía en circunstancias peores, porque Odebrecht se encargó de decir que ellos habían preferido concentrar en los últimos 2 años sus operaciones entre nosotros, las estructuradas, su ministerio de soborno, porque le ofrecíamos más garantía. Estados Unidos tenía sus fiscales trabajando en eso, más que los fiscales brasileños. Se hizo pagar una indemnización de $3.000 millones, pero recibió la segunda parte del ordenador que estaba en Suiza, donde está la Odebrecht profunda. Tiene demasiada información peligrosa. ¿Por qué provocarlo? A la gente que anda con Trump y acompaña a Trump tiene ideas tremendas sobre el trastorno migratorio dominicano. Lo ha desaprobado antes de ser poder, en declaraciones expresas. República Dominicana no puede seguir siendo sometida a ese estatuto de migración anormal, y le están consumiendo un 30% del presupuesto. John Kelly, el segundo o tercer hombre de la administración Trump. Entonces, esas convicciones de ese hombre, como la de los demás, sobre migración, sobre muros, es muy ventajosa para la posición dominicana. Y si el presidente se decide a tomarle la palabra a los norteamericanos porque están defendiendo necesidades de ellos que son equivalentes a las nuestras, se nos cae todo el proyecto. ¿Qué hacemos? Vamos a meterlo en camisa de 11 varas. Ahí va. Y eso está pendiente. Eso está pendiente. Pero en medio de todo eso hemos pasado las últimas semanas con toda esa tormenta de chismes y de bajezas y de rastrerías. Que se vendió fulano, que no se vendió, que se pasó mengano, por las primarias abiertas o cerradas. Medio de ese conflicto tan grande que tenemos, de esos peligros tan grandes que tenemos, una descomposición, vasitos de estricnina, envenenando el ambiente para que el país se desoriente y no forme. Comenzando por el propio presidente de la República, que en mi opinión, en esto,
resulta el más confundido, el más ignoblemente aconsejado y asistido, porque no aparecieron voces, las que son decisivas con él, que incluso dan la impresión a veces de que ejercen una especie de presidencia virtual, no fueron capaces de decirle, no, un momento, presidente, un momento, vamos a seguir el negocio con China, pero tenemos el problema de la guerra comercial. Nosotros estamos en el Caribe, esa gente está con una prédica sobre terrorismo, peligros del Caribe, esa gente no la podemos provocar. No, pongámonos del lado de la historia, ¿cómo no? Ellos no tienen relaciones con China, pues la tenemos nosotros. Oigan por dónde va. Entonces los amigos dicen a mis amigos, ay, qué raro que Vincho no quiere relaciones con China. ¿Por qué la abomina? Porque dañan en este momento a mi país. Porque el camino que mi gobierno, el gobierno de mi país, porque es el gobierno de todos, ha debido aprovechar la buena mar de ese cambio en las consideraciones migratorias de Estados Unidos para recuperar, para rectificar, para comenzar a ejecutar el 80-20 de la Ley de Protección del Trabajo, para la integridad territorial restablecerla, para fortalecer en virtud del fallo 168 todos los procedimientos y evitar que se siga con la falsificación de dominicanos, fabricando un colchón con fines siniestros, en lugar de ese camino. Lo que se anunció fue el otro, la provocación desestabilizadora. Querellas, juicio político, infamia, diabluras. Adiós Partido de la Liberación Dominicana. Se lo llevó de encuentro, se lo va a llevar de encuentro la estrategia siniestra de lo que ha tenido como cáncer en la cabeza de su páncreas, que es mortal por necesidad. Bueno.